Los gritos contra Peña. La ceremonia por el inicio de la independencia fue el aparador de una marcha contra Enrique Peña Nieto. Cientos de personas aprovecharon el 15 de septiembre para exigir la renuncia del presidente de México. La cruzada contra Peña Nieto comenzó en redes sociales y después se materializó en las calles. Participaron unas 4,000 personas que fueron frenadas por granaderos en su intento de llegar al Zócalo. Peña, #renuncia ya, incluyó el caso Ayotzinapa, la Casa Blanca y violaciones a los derechos humanos. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues ahí tiene usted ambos gritos el mismo día, con diferencia de, pues digamos, un par de horas. En días pasados comentaban aquí en este espacio que difícilmente el presidente de la República pues ya va a lograr un nivel adecuado de aceptación por parte de los mexicanos, y pareciera pues que se sigue viendo, más bien van a tratar de cuidarlo los restantes 2 años. ¿Sabes cómo sí lo lograría? Un nivel de aceptación bueno, si renuncia. Ahí sí yo creo que subiría su aprobación a niveles insospechados que no ha visto desde el inicio del sexenio. Mira, yo creo que es interesante, fue un movimiento creo que más de redes sociales que realmente un movimiento de calle. O sea, creo que tuvo más impacto en las redes sociales, fue trending topic prácticamente toda la noche, ¿no? Al menos hasta las 12, 1 de la mañana. Sí. Es decir, ya cuando ves el número de gente que marchó, pues sí, es minoría, ¿no? Es un 3,000, 4,000, 5,000 personas, es decir, estamos hablando de una manifestación poco significativa en términos numéricos. Sin embargo, me parece interesante que coexistan estas dos cosas, es decir, el grito tradicional con los vivas ya, desde mi punto de vista, muy desgastados, que animan a muy poca gente, ¿no? Algunas plazas por ahí se llenan, pero se me hace que sigue el centro del grito en hacerle el coro al político, ¿no? O al gobernante en turno, y responderle sus vivas y que abandere y que tenga la bandera ahí con claridad. Y lo otro que se me hace muy interesante, que también estos días haya gente que entiende el patriotismo como manifestarse, como salir a las calles y decir: no me está gustando lo que estás haciendo, no me está gustando la gestión que tienes del país. Creo que quedarme entre un patriotismo muy anclado en el pasado, muy trasnochado, muy que viva de viejas historias, me parece más interesante lo que están haciendo mucha gente que entiende el patriotismo como la recuperación del país, y por lo tanto recuperarlo en el sentido de contrapeso a la clase política, ¿no? Claro, si algún mérito le podríamos dar al gobierno de Peña Nieto es justamente la manera en que ha propiciado que muchas organizaciones de la sociedad civil empiecen a estructurar más la forma en que se hacen las revisiones, y no nada más hacia el gobierno de Peña Nieto, lo acabamos de ver en Jalisco en otros ámbitos con el tema de la revisión de los informes del alcalde, lo hemos visto con temas como los que está impulsando Tómala, o la revisión que hace el Observatorio Legislativo, el mismo trabajo, exactamente, claro. O sea, hay en general, y creo que nunca en un gobierno había habido una participación tan quizá más estructurada, o ahora sí que más organizada por parte de la sociedad. Creo que pues ya lo hemos revisado un momento en diferentes formas y en diferentes temas, el mal momento por el que atraviesa Peña Nieto. Creo que pensar en que se va a ir es imposible, y además sería ya en términos reales, si lo revisamos, catastrófico para nuestro país. Bienvenido Osorio Chong, ¿no? Claro, sí, no, imagínate, si así está el peso como está, imagínate un movimiento de eso, sería terrible para la economía del país. Sonia, que haber un mecanismo, que eso es algo que de pronto la gente que está impulsando esto no lo entiende, un mecanismo realmente democrático para probar si el presidente o no se va. Lo que no se vale es decir, porque hay 3,000 personas en la calle y se tiene que ir el presidente, pues claro, no. Digo, tendría que haber un mecanismo de revocación de mandato. Que seguramente, ¿no? si encontraras una manera de consultar a la población, seguramente habría una mayoría. Pero le tienes que decir que sí después de eso. O sea, que eso tendría mucho que ver con el resultado. ¿Cuáles son las repercusiones que una situación como así? Digo, México no depende de sí mismo, ni económicamente, ni en términos de seguridad, en muchos aspectos. Esa parte. Y bueno, el tema del grito, pues sigue siendo, a mí me parece, un espacio más que de patriotismo, de mucha pachanga, ¿no? Como de encontrar un momento de liberación, de identidad con algún sector o con tu pueblo, pero tampoco creo que sea
una manera de decir si van o no van al grito es porque están o no están con el presidente. Claro. Sí creo que pues sigue siendo el espacio para que en un día vayas y te desahogues un menos, ¿no? poquito. Un tipo sí. de tregua para Sí, celebrar claro. nuestra mexicaneidad. Pero tampoco creo que quien vaya esté con el presidente. No, Digo, quien va, pues... Va al festejo. Exacto. Y a traer Va a la festejo. verbena. Sí. Allá se había fritangas allá se había. y antojitos, yo creo, ¿no? No, a mí me llama la atención que seguimos siendo un pueblo, una sociedad de declaraciones, de manifestar nuestra inconformidad o nuestros sentimientos solamente por escrito o si nos entrevistan, ¿no? Vemos efectivamente que hoy, como quizás nunca a este grado de la presidencia, un titular del Ejecutivo tenga tan mala popularidad, tan baja popularidad entre los mexicanos. Y creo que debió haber sido esta manifestación, claro, pidiendo fuera Peña, lo cual por supuesto es impensable, pero cuando menos hubiera sido la oportunidad de que todos aquellos que en las encuestas se han manifestado inconformes con la actuación del presidente, hubieran salido a manifestarlo y no estarlo escribiendo solamente en las redes sociales, no estar solamente manifestándolo en las encuestas que te plantean. No, aquí era la oportunidad, ¿sí? A unas sabiendas, insisto, de que la exigencia no es posible concretarla, pues haber dicho, aquí está la manifestación Sí, cientos de miles en contra las calles, del presidente. Exacto, o sea, estamos hablando nada más de la capital del país. Entonces creo Unos que había... poquitos acá, sí. Sí, o sea, Poquitos, sí. estamos hablando de 4,000 personas, sí, Enrique, sí, o sea, es nada. Es decir, allá es pudieron nada. haber juntado a más de 10,000, 20,000. Claro, no, muchísimo Hombre, más. Pero es nada ante el porcentaje de aquellos que se manifestaron en contra del presidente. O sea, de los que se manifestaron en las encuestas. Hasta en las urnas. ¿Sí? Bueno, Digo, pero las últimas por ejemplo, elecciones. las encuestas que llevan a cabo el Grupo Reforma, lo aplican ahí en la zona metropolitana del Distrito Federal, no lo hacen en los estados. Es que los y sin activistas embargo, también tienen eso derecho no a se- puente, Julio. Bueno, ¿no? pero por eso te digo, Oiga. somos muy apáticos a la hora de tener que participar, o sea, ya sea a favor o en contra, muchas veces inclusive ni siquiera cuando te hacen un llamado a favor, si no es porque te obligan y te advierten de una sanción, entonces sí vas. Es parte, a ¿Sí? ver, son dos elementos. Es parte de una cultura política en este país. Desde muchos ámbitos se ha criminalizado la protesta desde siempre. O sea, Ujú. quien marcha y quien protesta es un holgazán que no tiene nada que hacer y por lo tanto, digamos que lo que está haciendo no tiene nada productivo. Es decir, eso es histórico. Pero hoy estamos viviendo tiempos Sí. diferentes, Enrique. Esa No, no, idea pero sí creo recuerdo que se era sigue, anterior. creo que se sigue, no, pero creo que sí se sigue de alguna forma señalando, diciendo los que están ahí son gente que en realidad no tiene muchas cosas que hacer y que no propone nada. Es decir, creo que eso se va interiorizando. Un segundo elemento, fueron 7 décadas de un régimen en el cual se desmovilizó a la ciudadanía, que apenas ahorita se está empezando a recuperar, pero de alguna forma una parte importante del régimen fue que todas las manifestaciones, protestas eran totalmente protegidas. Hay que recordar las protestas del 1 de mayo, de los sindicatos. Es decir, hay un asunto cultural de no marchar, a diferencia de otros países, como Brasil, por ejemplo, en la que contra Dilma Bueno, salen 3 millones de personas en un por día. supuesto. Pero creo que es un tema de cultura política. Y segundo, es un tema de expectativas. La gente que sale a marchar, podemos salir todos mañana a marchar y sabemos que de todos modos difícilmente las cosas van a cambiar. En otros países, con mucha gente en la calle, con mucha gente presionando, al menos se Grecia. activan mecanismos para empezar a ratificar, revocar mandatos. Aquí sabemos que realmente el número que saques a la calle, eso no se cambia las mueve. cosas. No cambia Eso no las se cosas. mueve. Ve el Estoy de 94. acuerdo, Estoy de acuerdo. La, sí. la ausencia de los políticos en este tipo de manifestaciones y en este tipo de demandas inclusive. Es decir, ya no vemos ni siquiera a alguno que lo promovió bastante, el fuera Peña o el renuncia Peña. Tú dices el peje. El PG. Bueno, el PG ya dijo que se los quede. primeros años Sí, dijo, sí, sí, renuncia no es conveniente. Peña. Que se No quede es y que más o menos conveniente. invade. No, lo que pasa es que también, en parte, complementando lo que decía Enrique, es que también está satanizado el que los políticos puedan encabezar o participar en marchas de cualquier índole, aun y cuando sean los promotores de la De idea ciertas causas. para manifestarse, ¿no? O sea, hoy condenamos a aquellos políticos que se manifiestan a favor de una causa. Lo vimos aquí Como en en la el tiempo familia. pasado, por ejemplo, Sí. a favor de la familia. Los condenamos porque participan en una marcha, pues a lo mejor a favor de los matrimonios, de las uniones entre personas del mismo sexo. O sea,
está satanizada la participación de los políticos en las manifestaciones que se supone son ciudadanas, que son No, de y la hay un sociedad rechazo, civil. Hay un rechazo de la sociedad en general A que los políticos se mezclen con sus causas. Claro, exacto. O Sí, sea, sí, más- pero también les reclamamos, los mismos ciudadanos, de que ellos aboguen por nosotros. Pero también fíjate, hay una Bueno, en sus ¿no? espacios de decisión tienen que hay una serlo, situación por ahí, supuesto. Sí. una malentendida imparcialidad que tiene que tener el funcionario. O sea, tiene que tener imparcialidad el funcionario a la hora de aplicar las leyes, eso por supuesto. supuesto. Pero lo que no puede tener es En el imparcialidad con desempeño respecto a de su su función, ideología. claro. Por supuesto, Si José de María acuerdo. Martínez se quiere manifestar en la de Es la libre. familia, lo puede hacer. Y también alguien que está en contra se podría manifestar el siguiente día. Creo que está malentendida esa idea de que el funcionario nunca puede participar en manifestaciones. Tenemos que ir a las redes sociales, a sus comentarios a través de las mismas. Muchas gracias por participar y de manera copiosa, por cierto. Muchas gracias, muy amables. La pregunta de Canal 44. ¿Quién hizo más ruido el día del grito, Enrique Peña Nieto o la marcha Fuera Peña? Y vámonos a sus respuestas. Nible dice, a donde vayas ya todos odian a Enrique Peña Nieto. ¿O ustedes lo aman? Gracias, Nible. Israel Coronado, jaja, ya es como esa broma de la América que incluye groserías. Todos lo odian. Muchas gracias. Pepe Torres dice, sin duda, el Fuera Peña tuvo más fuerza. Muy amable Pepe Torres. Beto Soltero dice, la marcha, por supuesto. Vamos a más de sus comentarios. Ernesto Bilbao dice, el mejor grito fue el de la marcha Fuera Peña. Pues sobresalió el que todos decíamos, Peña, el espejo. El espejo te dice, estás. Gracias. Álvaro Vázquez, Enrique Peña Nieto no tiene más que una bomba de tiempo en sus manos. Muchas gracias, Álvaro, también por la participación. Efímero dice, a Peña ya no le cree nadie. Ya es un cadáver político. Hablen de ello. ¿Creen que la gente vote por otro PRI en la presidencia? Muchas gracias. Lo consideramos para próximas ocasiones. José Manuel González, felicidades, señores. Muy amable por la felicitación. Bueno, aquí se aplauden. Y con esto nos vamos a la pausa. Regresamos enseguida.